Me encanta este momento porque siempre digo que vamos a hacer un ritual satánico por el silencio. Vamos a empezar con el pollo. Pues bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Qué gusto verles, verlas. El ánimo. Sí. Qué gusto verlas porque qué padre que se hace esta actividad entre amigas, amigos, amigas. Muy bonito. Pues bien, vamos a presentar el libro El arcoíris de la disidencia, novela gay en México, de la doctora Alejandra Robles. Yo soy... Sí, un aplauso, un aplauso. Yo soy Eduardo Rojas y voy a estar con ustedes aquí pues nomás platicando. Y yo tengo la actividad de diálogos divergentes, que es una actividad de diálogo que ya tiene un año haciendo diferentes actividades donde se busca promover el diálogo, ya sea presentación de libro, presentación de video, invitadas todas a la actividad. Son los segundos martes de cada mes en Kinoki. Y por este lado tenemos a Magno Morales. Magno tiene, sus pronombres son él y tiene experiencia como creador de video. Él tuvo educación como cineasta y es miembro fundador de la colectiva Chubaquetí. Por acá tenemos pues a la autora Alejandra Robles. Ella estudió en la UNISOR, escribe ensayos, ¿no? Universidad de Sonora. Estudié en la Universidad de Sonora, ¿no? Y bueno, escribo ensayos académicos. Dentro de esos ensayos está este libro que vamos a presentar hoy. Y también, pues, me dedico un poco a la creación literaria, ¿no? No tengo tiempo a veces, pero disfrutamos. Además de este libro que estamos presentando, Alejandra tiene personajes secundarios que de alguna manera continúa con las vidas de la disidencia, pero el día de hoy pues vamos a platicar del arcoíris de la disidencia, novela gay en México. Me gustaría darles una pequeña introducción de mi experiencia como visitando este libro, y después continuamos con los compañeros y abrimos el diálogo para participar todos con dudas, reflexiones, anécdotas. Pues bueno, pues yo conozco a Alejandra de Sonora y nos topamos antes de venir para acá. Publican el libro, me lo presta y mi impresión así fue de voladón de peluca, ¿no? El libro, o sea, yo me postulo como jotita radical. O sea, en mi posicionamiento, yo no entiendo por qué no todas las jotitas somos activistas, disidentes, ¿no? Así, yo entiendo que no es así después de mi realidad, ¿no? Pero a eso me refiero con jotita radical, como que creo que tenemos una responsabilidad cívica tan grande, todos, ¿no? O sea, pero en cuanto a las disidencias, creo que se nos es muy cómodo, especialmente en la disidencia gay, creo que es muy cómodo quedarnos en la negociación de privilegios sin tener que llevar a cabo actividades por los demás, ¿no? Entonces, desde esa postura jotita radical, me encanta este libro porque tiene bloques, yo lo manejaría como bloques. En un momento te da un contexto histórico de la disidencia en México, no la disidencia sexoafectiva, la disidencia social. Y en ese mismo bloque se va acercando a la disidencia con los primeros colectivos LG en México, por ahí de 1978. Entonces, después, en esta misma fecha, empiezan a surgir ediciones de libros de novela gay, que son las novelas que Alejandra se encarga de analizar en su libro, y nos da al final un poco de cada una de las obras y el manejo que tienen. Tiene un bloque medio teórico. En ese bloque será súper complejo explicarlo, pues léanse el libro, pero tiene una validez espectacular porque habla de cómo las personas y los que nos caracteriza, se puede tomar esas partes que nos caracterizan y poner en un libro. Y ahí hay un retrato
que no tiene que ser fiel, estrictamente fiel a las personas, pero sí hay un reflejo de nosotros en los personajes de las novelas, y eso me refiero a las novelas en general. Entonces, tenemos por una parte el bloque de la disidencia social, la disidencia LG, de los primeros colectivos, la disidencia de los autores de esos libros, y ahorita vamos a comentar por qué, y la disidencia de los personajes. Entonces, con eso me gustaría comenzar a platicar entre nosotros un poco de pues, las expectativas que tuvimos, lo que nos pareció, lo que usamos, y continuamos con el diálogo. ¿No te gustaría compartir algo? A ver, voy a ser sincero. Yo realmente el libro lo empecé a leer. No tenía tiempo. Fuchsia va a ser mi referente siempre de cuando no tienes tiempo. Y pues nada, yo me dediqué solamente a leer uno de los capítulos que habla de uno de mis libros que para mí, primero sí fue impactante dentro de mi propia vida y disidencia, y segundo es uno de mis libros más queridos y en los que ahora mismo me encuentro con mucha crítica, El vampiro de la colonia Roma. Creo que es uno de los libros que más populares dentro del mundo gay, y incluso me atrevería a decir que dentro del mundo latinoamericano gay, porque no es la primera vez que encuentro que, bueno, con alguien puedo hablar acerca de la colonia del vampiro y se entiende perfectamente como cuál es la situación. Y me parece muy interesante porque sí, el libro es realmente académico. Realmente llega un momento en el que dices, Dios, tengo que leerme todo lo que me ha puesto de acotación porque neta no estoy entendiendo. Pero está interesante como la forma que desde la academia desmenuza esta literatura. Y sí, encontré mucho esta referencia hacia el escritor, pero lo que me pareció más sabroso fue el hecho de desmenuzar justamente al personaje. Cuando yo leí por primera vez El vampiro de la colonia Roma, tendría tal vez como 19, 18 años, y era el momento en el que estaba prácticamente asumiendo ya mi disidencia. Era una disidencia que todavía no estaba ni tan crítica y estaba en un proceso de crecimiento, y sobre todo pensando en el feminismo. Y me identificaba mucho, ¿no?, con la literatura de él, aunque todavía me sonaba algo extraño. Lo vuelvo a retomar, retomo la lectura como a los 27 años, y neta sí fue como descubrir otro vampiro. Y una de las principales críticas que me surgió en ese retomar el libro fue el del no mames. O sea, este cabrón en realidad es como la idealización del homosexual, porque al final este personaje está buscando ser heterosexual o busca una homosexualidad bastante heteronormada. Y me gusta que en el libro refleja esa misma crítica que en un momento me surgió. Realmente hace como, o sea, sí, describe mucho al personaje, pero llega un momento en el que se vuelve una crítica. Porque al final sí es un cabrón, Adonis, que es el personaje principal, es un cabrón que de pronto le vale verga que esté sufriendo el otro que está a su lado. Le vale verga las feminidades, en realidad incluso existe una repulsión a las feminidades. Y hay un capítulo que de verdad me sonaba muy caótico, que era en donde había llegado una chica, una mujer a su espacio, y todos los hombres cogían con ella, y como a él le obligaban a que sea hombre, se metió con la chica y la utilizó, porque eso fue lo único que hizo, la utilizó, y el personaje la describe tal cual. Literalmente deja de ser una persona y parece ser que todo lo que figura para una mujer en realidad es un objeto. Y desde ahí es como de, ay, como ver otra cara de la misma forma de entender la homosexualidad. Creo que eso es una de las cosas que me recuerda mucho al vampiro de la colonia Roma. Otra cosa es que sí, hubo un momento que con uno de mis novios fue como de, ay, mira, te regalo este libro. No sabía lo que hacía. Pues sí, precisamente nos ponen a los personajes, ¿no? Así como estos somos, casi diciendo eso, ¿no? Está muy interesante cómo lo retratan. Bueno, pues primero quiero agradecerles a todas, a todos por estar aquí. Es que yo decía, bueno,
me causaba ahí un poco de conflicto presentar este libro, no sé, y ahorita escuchándolos me estoy preguntando por qué, ¿no? Y justo porque creo que es pues el tema que abordo, la literatura que abordo es una literatura compleja y a veces es difícil, justo como comenta Magno, ¿no? Podemos verlo de una manera, pero si profundizamos más, vemos que también en estas expresiones que aparentemente nosotros pensamos que vamos a encontrar la disidencia pura, y esto lo hemos conversado ahora, pues no, ahí también hay como rastros y hay patriarcado, hay heteronormatividad. Pero bueno, en eso vamos a, yo creo, avanzar un poco más durante la conversación. Y yo creo que eso me causaba un poco de conflicto, un poco de miedo tal vez, pero también comenté con Lalo, bueno, también la intención es que reflexionemos, que seamos críticos, que nos sigamos haciendo preguntas, porque yo les comento, este es un trabajo que yo empecé hace muchos años. También lo empecé, y voy a confesarme aquí, lo empecé porque no me daba cuenta que yo quería estudiar más bien como la literatura escrita por mujeres, pero dentro de la academia, si hay alguien aquí que esté en la academia, sabrá que a veces es difícil eso, ¿no? Es posicionarse, es luchar también contra cierta tradición, contra ciertas pues normas que hay ahí que se siguen replicando. Y dije, bueno, me puedo ir también porque me estaban orientando ahí por otro lado. Me puedo ir por la literatura gay, que de alguna u otra manera, no estoy diciendo que es lo mismo, pero hay cuestiones que compartimos, ¿no? Hay cuestiones que compartimos en las mujeres, creo yo, esto lo vi al final de mi investigación, y pues los sujetos gays, ¿no? Es lo que pude darme cuenta al finalizar esta investigación. Entonces, de esa manera es que yo empecé a interesarme por la novela gay en México. Y aquí estoy siendo honesta. No quiere decir que lo haya hecho de forma obligada, que no me interese, no, al contrario. A mí me interesa toda la literatura porque yo estudié literatura y me gusta, me apasiona. La literatura pienso que pues es un vehículo también para develar muchas cuestiones que por tenerlas tan cerca, por estar nosotros inmersos en esta realidad, no podemos ver, ¿no? La literatura nos ayuda como a organizar todo eso y a resaltar ciertas cuestiones y a hacer crítica sobre eso, en este caso sobre los roles de género, sobre la negociación, que ya he mencionado la palabra 2 veces creo, sobre la negociación también, en este caso que los sujetos gays tienen con el patriarcado. Y digo tienen porque pues todavía está presente, ¿no? Todavía está presente. Entonces la literatura nos ayuda a ver esto y también a ser críticos, a empezar a cuestionarnos. Yo creo que esa es la importancia de la literatura, y sobre todo de literatura como esta, que surge, como dice Lalo, en un contexto muy específico. Surge a finales de los 70 y principios de los 80, cuando a nivel mundial y a nivel México se están dando muchos cambios, pues en la forma de pensar, en las prácticas sexuales, también empieza a haber movimientos sociales, ¿no? Luchas estudiantiles también. Todo eso incide para que haya un cambio en la sociedad y que la sociedad empiece también a reclamar ciertos derechos, en este caso pues los sujetos homosexuales y los sujetos gays, ¿no? Y esta literatura realmente se escribe a la par que está ocurriendo todo esto. No ocurre con toda la literatura, pero en este caso la literatura gay mexicana sí refleja un contexto, sí refleja una realidad histórica, una realidad social, una realidad cultural. Incluso hay muchos testimonios de sujetos gays que participaron en estos movimientos, que dicen, es que lo que está escrito en El vampiro de la colonia Roma, que sí es la novela más famosa, yo también creo, no solamente en México, ¿no? Sino en Latinoamérica, y hasta la fecha se sigue
imprimiendo, o sea, es un éxito editorial, de verdad. Bueno, estos sujetos dicen, es que el vampiro de la colonia Roma refleja todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Cómo hablábamos, la jerga que utilizábamos, los bares a los que íbamos, los baños, todo el Sambors de los azulejos, o sea, todo lo que está en el vampiro de la colonia Roma es algo que realmente nosotros estábamos viviendo. Y por eso es que también se apropiaron de esta literatura. Y siempre lo digo, ¿no? La usaron como una insignia también, es decir, nos está representando, sí dice quiénes somos, porque además, con todas sus contradicciones, que yo creo que tienen que ver también con el contexto, ¿no? Y con que va iniciando también la formación de este movimiento, de este grupo, y todavía no se cuestionan muchas cosas, con todas sus contradicciones. Creo que pues esta literatura aportó mucho para visibilizarlos también, y para decir, bueno, es que también importamos, ¿no? Y ahora somos protagonistas. Es decir, el personaje gay ya aparecía en la novela mexicana, en la novela de todos los tiempos, pero aparecía de otra manera, pues aparecía como un personaje que era burlado, que era ridiculizado. Aquí no, aquí es protagonista, expresa sus sentimientos, dice lo que quiere, presenta sus propias ideas, se revela también contra ese sistema heteropatriarcal, a la vez que cae dentro del mismo, ¿no? Pero yo creo que esa es la importancia de tanto El vampiro de la colonia Roma como Utopía Gay. Les menciono Utopía Gay de José Rafael Calva, es otra novela que abordo aquí, y Las flores canéforas de José Joaquín Blanco. Entonces, yo veo que esa es como un poco la importancia de estas novelas que son fundacionales para la literatura gay mexicana. Después ya empieza a haber cambios también en los personajes, en las formas, pero esta es como la fundación, y pienso, es importante como tener presente qué es lo que ha acontecido. O sea, somos sujetos hechos y formados también de memoria, y la memoria ayuda también a poder enfrentar este presente y también poder enfrentar el futuro con mejores herramientas y con cambios, ¿no? Haciendo cambios, tomando como lo que nos sirva de ese pasado, pero también haciendo cambios, haciendo modificaciones. Tengo una pregunta. En alguna otra ocasión con un compañero del poeta, él mencionaba que existían otras novelas e incluso poesía que antecedían justamente a esta literatura de los 70s, pero que construían a la homosexualidad desde un dramatismo desbordado, desde un dramatismo en el que prácticamente el homosexual muere. Y que justo esta literatura aparece como en contradicción a esa otra literatura. Y mi pregunta es, ¿realmente es fundacional? Es fundacional en el sentido de que, como estoy diciendo, ya hay una crítica, aunque los personajes caen de nuevo como en estas prácticas heteropatriarcales, sí hay una reflexión, ¿no? Y sí toman una distancia de lo que está aconteciendo. En el caso de las novelas que anteceden a estas, y también en el caso de poesía, por ejemplo, los poetas contemporáneos tienen producción ahí donde se puede ver esta cuestión. Como te dijo tu compañero, si caen en el dramatismo, casi siempre terminan muriendo los personajes y son víctimas, ¿no? Son víctimas, o si se aborda desde autores, por ejemplo, que no son gays, terminan siendo ridiculizados o juzgados. Esta película que acaba de salir en Netflix, ¿no? La del baile de los 41, por ejemplo, se basa en un libro. Y en ese libro sí aparece el tema gay, pero es para criticarlo y para decir, no caigan en estas prácticas porque se van a ir al infierno, no sé. Entonces, ese es el cambio, y el cambio es que ahora están escribiendo pues sujetos gays y personajes gays, son los protagonistas, y de alguna manera tienen cierto control pues también sobre su vida y sobre las decisiones que están tomando. Todavía yo creo que no dan ese salto. Como tú lo comentaste ahorita con El vampiro de la colonia Roma, si ustedes leen estas novelas, se van a enojar porque una piensa como, bueno, yo voy a encontrar
la disidencia y total, que es lo que hemos hablado Lalo y yo, y voy a ver la crítica al patriarcado, a la heteronormatividad. No vamos a encontrar esto de forma completa todavía, los parámetros, pero pensemos que es en esta época también, ¿no? Son, pues es una división binaria, pues, es hombre-mujer, el gay serio y la loca, ¿no? Todavía se mueve así dentro de esos patrones. Y también, justo por lo mismo, pues los gays hacen fuerte crítica de las mujeres, hay mucho machismo dentro de este grupo, mucha misoginia. Después yo creo que si ya nos acercamos a literatura más actual, eso empieza a cambiar. Y yo creo que en Las Púberes Canéforas, que es la última novela que analizo aquí, que ya es de 1983, yo sí veo que hay como una, pues es como la antesala de lo que viene, de lo que va a ocurrir. Ya se habla también de otras disidencias sexuales, no solamente se habla de gays, ¿no? Ya se habla también de personajes travestis, de transgénero. Empieza como a mostrarse un abanico como más amplio también de las sexualidades. Y en la literatura más reciente yo sí veo que hay eso, ¿no? Ya no se presenta todo como hombre, mujer o blanco y negro, sino que se hacen más cuestiones y se complejiza también la sexualidad. Un poco de eso. En una primera lectura que le di al libro, justo como dice Alejandra, buscas la disidencia en los personajes, ¿no? O a mí me fui ahí como cochito al lodo, pensando que iba a encontrar en los personajes la disidencia. Y ahí voy, buscando. Segundo libro, buscando. Tercer libro, Púberes Canéforas. Al final, no sé si hablas un spoiler, ¿ya lo leyeron? ¿No lo leyeron? Al final, una musculoca, la gorda, tiene cierto. Todos los personajes, o sea, es muy preciso más que nada Púberes Canéforas en poner a los personajes y demostrar en qué situación de poder se encuentran. Parte de como la descripción de cada personaje, y en especial este personaje tiene mucho poder por parientes con el gobierno, y entonces abusando un poco de esos privilegios, este chavo pues puede estar donde quiera, puede ir a esos lugares un poco más clandestinos, y aunque haya redadas o haya ese tipo de problemas, él dice soy hijo de tal, y van y no hay problema, mucho gusto, hasta luego. Pero en un momento lo agarran en un sauna, y entonces había menores de edad, y para negociar esta salida del problema, él nomás tenía que decir no, pues yo no soy gay, yo estaba ahí y soy hijo de tal. Pero en ese momento decide él decir, pues sabes qué, soy homosexual, y ahí encontré la disidencia como una cerecita del pastel al final, porque lo que hay antes en cada una de las representaciones de los personajes en los 3 libros van a encontrar una negociación de los personajes, un cómo no, sí, yo soy bien chido prostituyéndome, tengo dinero, tengo a mi morra, tengo a mi vato, va con la tía a visitar al pueblo, no, ahí está mi morra, ya niega al hombre, y ahí es parte de una negociación que muchos podemos llegar a haber hecho o que seguimos cometiendo, ya es una cuestión de cada quien, ¿no? Pero sí, en los personajes me encanta ver que hay una antesala de la disidencia, porque te muestran que tiene poder, pero no hace nada, que tiene poder, pero lo negocia, que tiene poder, pero fluye con él, y hasta el final encuentras la disidencia con este caso de la gorda, y entonces ahí me gusta plantear la idea de, mira, ¿qué tal? Él es Antonio, nos va a bailar una canción, llega tarde. Hola, bienvenido. Sí. Bueno, yo pienso esto, ¿no? Al final se ve como la disidencia de forma más evidente, pero ahora que he estado conversando con Lalo también para ver de qué vamos a hablar ahí frente de toda esa gente que piensa que somos muy serios piensas que es que también cuestionémonos nosotros, ¿no? También me preguntaba Lalo, bueno, tú eres disidente, y
yo pienso que también es que todo el tiempo nos estamos moviendo y también estamos como cambiando y reformulando también nuestras identidades, no es una cuestión fácil. Y yo creo que estos personajes lo presentan de esta manera, de forma compleja. Porque incluso Adonis García, que es el chichifo de la Roma, pues en algunos momentos él sí dice, yo no sé por qué estoy haciendo esto, ¿no? ¿Por qué me estoy dedicando a esto? O no sé por qué me oculto y me da vergüenza como mostrarme como soy frente a mi familia. Es decir, si hay una crítica también, pero pues le gana tal vez como el miedo, le gana tal vez como, pues no sé, como aceptar que pues de alguna manera los privilegios que tiene también como hombre, porque al final es un hombre gay, sexual, sí, pero es un hombre, pues le beneficia más que mostrarse así disidente total. Entonces, no es que no se presente esta disidencia, pero se presenta momentáneamente. Y yo pienso, no, o sea, no nos sucede como eso a todos, o sea, yo no sé, eso también como yo lo planteo también para que lo conversemos y de verdad quisiera escuchar, ¿no? O sea, cuál es su experiencia. Creo que tampoco es fácil posicionarse y estar en un mundo donde pues es que por todos lados está, en el caso el sistema heteronormativo, o sea, cómo pelear contra eso, cómo aguantar más bien también en esa lucha. Yo creo que debemos tener también pues momentos donde vacilamos, momentos donde nos quebramos, pero el hecho de estar haciendo este ejercicio crítico todo el tiempo, pues ya es un aporte y puede mostrar como pues que algo bueno puede ocurrir, ¿no? Que un cambio se puede dar, aunque de forma pues paulatina. No sé, eso he pensado con las conversaciones que hemos tenido sobre esto, ¿no? Sobre la disidencia. Creo que es muy buena oportunidad justo para analizar la disidencia, porque yo tenía claro antes del libro y después del libro me quedó más claro que disidencia no es una identidad sexoafectiva. Disidencia es ser consciente de las problemáticas de la identidad sexoafectiva y intentar hacer un cambio en pro de ello. Entonces, es muy fácil pensar que por ser gay ya eres disidencia, pero no, hay toda una chamba anterior. Y este libro me encanta porque es la dinámica, a mí me parece como un libro infantil con esas dinámicas de interacción, porque tú te puedes ir buscando la disidencia y la vas encontrando de muchas maneras y realmente termina siendo el arcoíris de la disidencia, porque está la disidencia social, está la disidencia de los primeros colectivos, está la disidencia de los autores, porque el modo en que escriben esas novelas es... El vampiro de la colonia Roma es yo cuando fui, ese es el escrito, es la experiencia en primera persona y te invita cuando lo lees, decir yo estoy haciendo esto desde mi parte diciendo y te invita a ponerte en esa hábito, usando a Castoriadis, ¿no? Meterte en ese hábito que no escribe quizás o quizás no de esa forma y habitarlo durante la lectura de ese libro. Púberes canéforas, si no llegué a hallarme en uno, me hallé en 7 personajes, ¿no? Y en diferentes formas. Y tanto en los privilegios como en las negociaciones, como entonces realmente no puedo decir, oh, soy una persona pura y limpia de no negociar, no, es parte de, ¿no? Y en los libros aparece porque realmente te pone una gama de personajes tan variadas y la disidencia, por ejemplo, en Púberes canéforas, un punto muy, muy resaltable es que hay un momento en que dos personas que ejercen prostitución están son pareja y se hace un cuestionamiento en primera persona muy profundo el chavo de si va a querer llevar una vida con esa persona atrás. Y eso a mí, con una persona que ejerce la prostitución, y eso a mí me vuela la cabeza porque es darte las migajitas para que vengas y ¡pum! Llegas a un momento en que te cuestionas esa situación aunque no estés en ella, ¿no? ¿Cómo lo llevaría a cabo? Porque eso es lo que plantea en Púberes canéforas, en esa partecita.
si lo hace, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería? ¿Qué haría en esa situación? ¿Podré llevarlo? ¿Nos casaremos? Entonces, es disidencia para mí desde la literatura porque te va a hacer pensar lo que no piensas normalmente. Y Pues luego, de la misma manera funciona con el vampiro, porque prácticamente hay un momento donde se cuestiona todo el amor romántico, donde literalmente dice, no güey, a mí no me gusta, me aburro a las 3 cogidas de la persona, ya me canso del cuerpo, necesito tener nuevos pitos. Y pues se cuestiona esta situación de por qué debería de estar con una sola persona si puede estar con tantas más. Y justo en esta disidencia de querer, esta forma de querer, la maneja mucho el personaje, aunque luego también se vuelve demasiado patriarcal, objetivo, pero se entiende, ¿no? Y también, a ver, el personaje se supone que es un prostituto, de hecho, pues, el libro lo menciona, es una persona real al que le realizan toda una entrevista y luego el escritor toma ciertas partes de la entrevista para realizar su ficción. Y este prostituto al parecer tiene la facultad o tiene la cualidad de ser muy atractivo, realmente tan atractivo que llega a entrar a una esfera de deseo muy superior. Y es interesante porque se hace todo un cuestionamiento acerca de cómo querer y de qué manera vivir su sexualidad, pero nunca se hace como una cuestión de a qué esfera pude acceder. A pesar de que se supone que es un personaje que nace desde la pobreza, transita todo lo que tiene que ver con la pobreza hasta la riqueza, pero hay pocos lugares en donde realmente se haga este cuestionamiento de cuál es la esfera en la que me estoy moviendo. me gustaría agregar que en la parte esta que llamamos teórica académica súper saturada, me encanta también, porque es como una navaja de doble filo que te habla de cómo Alejandra lo usa. Sobre eso. Alejandra corta para su libro, pero a la vez nos deja ahí una navaja que podemos usar para nosotros mismos en el análisis propio, ¿no? Porque habla de cómo una estructura, como digo, una conceptualización de cómo lo que nosotros hacemos forma parte de un colectivo que forma de símbolos, y esos símbolos forman cosas conceptuales como hábitos, como representaciones, cosas así. Y entonces te invita a decir, bueno, este libro es analizado con ese rigor para darle validez a decir que los personajes que están allá adentro probablemente también estén allá afuera. Por otro lado, ese es como el corte que hace Alejandra con esa herramienta para su libro, pero por otro lado, me gusta pensar en... Hay un momento de los ejemplos que ella dice que hay un momento en que esos signos se usan tanto que se institucionalizan, que ya son referentes. Para mí, este es ese el libro. Porque como Jotita Radical, yo pienso que si alguien quiere entrar en la disidencia o quiere reforzar su identidad, muchas veces está el ejemplo de la amiga, de la tía, de la película, y no siempre tenemos referentes buenos. Pero este libro, la línea que hace es muy bonita. Empieza con la disidencia, luego los movimientos colectivos LGTB, luego esta parte teórica que te hace pensar, bueno, ¿qué referentes? ¿Cómo me quiero ver representado? ¿Qué referentes quiero ver? O sea, te invita a hacer, bueno, deja ahí abierto la herramienta esa para ver que para mí las cosas que están volando ahí como signos son importantes porque sí dicen algo de nosotros. Entonces, ahí está como para los dos lados esa parte que podemos ver el corte que hace para el libro y para nosotros, ver qué referentes queremos, porque sí importa darle valor a cómo nos llamamos, a cómo nos movemos, a cómo nos queremos ver en la realidad. Entonces me hace, hermoso. Luego ya empieza con los libros y si andas perdido de cómo estructurarme a un pasado, porque no hay mucho, siento yo, o si hay mucho, no hay mucha difusión. El libro resulta un abrazo a eso, porque tú vas viendo la disidencia y dices, ok, por eso arde, por eso es digna rabia, por eso es que hay gente marchando, por eso yo no estoy marchando también, puede ser, ¿no? Esa parte de ver los privilegios que tenemos y evitar dudas que no nos hayamos puesto a evitar. Entonces, a mí me encanta y eso. Creo que hay una dimensión que también me hizo, o sea, cuando lo estaba leyendo de pronto recordé
los libros en realidad, estos libros parecen chismes. Literalmente te estás comiendo el chisme de varios prostitutos y te la das sabroso, no es como que llegas a caer, neta te picas. Y entonces veo mucho el chisme desmenuzado. Sí, de pronto que me estás hablando de una forma tan académica de la situación y del personaje que cuando me colocas partes del libro de pronto es como de, pues sí, bueno. Pero neta, eso es valioso. Bueno, yo quiero decir que no, oigan, es que no somos objetivos, pues Lalo me quiere, pues yo escribí el libro. Entonces, yo más bien quiero, esta es una propuesta, y de verdad soy honesta, es una propuesta de lectura, es la mirada que yo tengo sobre cuestiones muy específicas, que es la conformación de las identidades de los personajes de estas novelas en un contexto social, histórico, cultural. Y desde luego que como académica, pues bueno, tengo que tener referentes teóricos, referentes metodológicos. Una intenta hacer su trabajo como lo más objetivo posible o lo más coherente posible también, porque la subjetividad siempre está metida ahí, ¿no? En las investigaciones también. Pero simplemente es una propuesta de lectura, es lo que yo veo. A mí me interesaba también ser crítica con las masculinidades hegemónicas que yo veo se presentan a lo largo de todas estas novelas, ya sea porque los personajes, porque como insisto, son hombres al final de cuentas, ya sea que se apropian de algunas características o algunos elementos de esa masculinidad hegemónica o estén en negación a esa masculinidad hegemónica. Eso es lo que se desarrolla aquí y es lo que quise poner como en cuestionamiento, como en duda, ¿no? Pero desde luego que si ustedes se acercan a las novelas también van a encontrar muchísimas más cosas y al contrario, yo los invito a que se acerquen al libro. Yo siempre estoy presumiendo que mi libro es muy sencillo. Mira, Alejandra, que es muy coloquial. Yo soy la ustedes acérquense y juzguen. Yo soy la no gotita creo, de verdad, no creo que sea para Yo soy la gotita, déjame decirte que si no es perfecta, es una propuesta muy contundente y de mucho peso, porque cabe resaltar, o sea, tengo el honor, orgullo de ser la primer gotita que lee ese libro. Así y súper fan, soy el fan, gotita número 1. Y de esta retroalimentación, o sea, no creo necesario hablar de más. En esta lectura que le di, sí encontré muchas cosas que me aportaban. Mucho. Que me aportaban desde la parte de darle sentido en la realidad, desde la parte de contactar con las disidencias del pasado, ¿no? De ver este rollo de los colectivos gays estaban con las lesbianas, obtuvieron beneficios y pues, se durmieron en la fiesta y las lesbianas y las lesbianas empezaron su... Entonces, pues, me sitúa mucho en mi casa. Creo que sí es una muy buena propuesta de mucho peso. Y bueno, al final de todo creo que, aunque no seamos sujetos gays, ¿no? Hombres gays, yo creo que la virtud que tiene la literatura, ahorita estamos hablando de este tema en especial, la virtud que tiene la literatura es de presentarte mundos y que tú también puedas conocerlos, entenderlos y ser empático o empática también con estas cuestiones que están reflejadas también, ¿no? Y yo le comentaba a Lalo, bueno, yo no soy un hombre gay, intenté hacer como mi trabajo lo mejor que pude, porque además yo estaba atendiendo ficción, yo no estaba atendiendo como la realidad cotidiana, la realidad concreta, pero creo que la virtud de la literatura es que sí te acerca de una forma muy íntima a otras realidades, si bien nunca vas a poder entenderla del todo, nunca vas a poder estar como pues en los zapatos del otro, si llegas a ser empático y a entender estos fenómenos que están ocurriendo y que al final nos competen a todos. Pues creo que estas tareas también de visibilización, de reclamar derechos, pues claro que quienes tienen que como ir frente a esto son los sujetos gays, pero también nosotros podemos hacer algo, ¿no? Podemos apoyar desde donde estamos, desde nuestras trincheras y entenderlo sobre todo. Entonces creo que esa es la virtud
de estas novelas y de la literatura en general. Claro. Sí, sí, sí. Muchas gracias por venir. ¿No es cierto? Me gustaría saber ustedes cómo andan. Algo que quieran preguntar. Una ¿no? cerveza. Todavía quedan chelas. O algo que comentar, preguntar. Claro. Mentadas de madre. Creo que acá ya también han Pues, leído el libro. Pues, ya le di una ojeada al libro, sí la leí en 2 ocasiones. Una como muy así a la ligera, porque entre todas las cosas soy antropólogo, entonces también puedo tener como esta afinidad entre esos términos como académicos de estructura. Y sí, me gustó, pero lo tomé como académico. Y en la segunda lectura sí fue más personal. Y me pasó lo mismo que a Lalo, o sea, sí encontré como los imaginarios, ¿no? Históricos, los ecos que tenemos todavía los gays. Y que no reflexionamos porque no hay dónde reflexionarlos, no hay dónde podamos hablar del chichifo o podamos hablar de cómo ejercemos la sexualidad, ¿no? Lo que nos impulsa. Y sí, en un momento me acuerdo que pues yo estaba como en una reestructuración personal y sí me resultó fuerte, ¿no? Encontrarme como en tu lectura a mí mismo, como de wow, sí ofreces un panorama muy empático. Y ese canal como de literatura, que pues eso, no eres LGBT, pero sí sientes la empatía, ¿no? A través de las letras. Y a mí me gustó mucho esa parte, desde la segunda lectura que le di. Y de la primera también. Entonces, sí, creo que es una bonita introducción. Quizá un poco más esquemática, quizá como impersonal, porque no estamos tomando un café, pero sí ofreces como esa apertura y pues agradezco. Muchas gracias. Y tal vez darnos cuenta ahora como estás diciendo, ¿no? Eso de mirar al pasado, ver cómo está también el germen de todo este movimiento, de esta lucha. Y ver que sí, hay cosas que todavía continúan de igual, pero hay otras que han avanzado, ¿no? Que, bueno, ya lo presentan de esta forma, o por lo menos discursivamente ha cambiado un poco también. Entonces también hay logros, pues hay cosas que se mantienen y que yo creo que tenemos que seguir como trabajando en general, ¿no? Me refiero a diferentes cuestiones, pero también ver al pasado y ver que hay logros también. Yo creo que eso es como, no sé, bonito y interesante. Es que de mirar ahí. a mí me gusta mucho que lo nombres a través de la literatura porque le estás dando un cierto tipo de foco, de hey, existe este tema. Y pues la verdad es que los gays poco hacemos por reflexionar en cosas muy básicas, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo capitalizamos los cuerpos, las relaciones, las experiencias, ¿no? Y que este tipo de reflexiones pues sí ayudan como de, hey amiga, no todo es fiesta, no todo es locura, no todo es cruce. O sea, también puedes consumir otro tipo de cosas como persona gay y disidente, ¿no? Que creo que es como el feminismo nos da a las disidencias esta cosa de, pues, una forma de ver la realidad y de ser sensibles también de, espera, también a mí me están objetivizando de una forma, también a mí me están ridiculizando y quizá no soy una mujer, no estoy viendo lo que una mujer, pero también me pasa algo que no estoy sabiendo nombrar y me hace falta hablar con mis pares, pero ¿en dónde? Porque solo están los vapores. En diálogos divergentes. O solo hay como lugares de encuentro en las noches, clandestinidad, lugares oscuros y siempre sexual, no puedes hablar con otro gay sin más por sexo. Es como, es fuerte. Porque a veces se nos olvida que también somos humanos y creo que sí ofreces como esa ventanita, ¿no? De sensibilizarnos a nosotras, las disidencias, y que a los demás también nos vean como sensibles. También somos humanos con un chingo de conflictos, ¿sí? Más aún porque pues, la pandemia nos puso en un closet, pero los LGBT siempre estamos en otro closet. Entonces es como closet tras closet tras closet. Como, está bueno ofrecer como opción de ver diferentes cosas. Ese era como un miedo mío, ¿no? Decir, ¿qué tal la comunidad de cómo irá a recibir este libro? Repito, finalmente yo estoy estudiando literatura, pero claro que hay una relación análoga con la realidad cotidiana, con la realidad concreta. Y pues me da gusto, ¿no? Me da gusto
que tenga un impacto y que motive también reflexiones, motive críticas. Pues, creo que ya es un acierto, ya lo logré. Sí, por eso Sí. sigue aquí. Sí, muchas gracias. A mí me queda una duda, si realmente la literatura llegó a los gays. Porque uno de los análisis que he tenido, sobre todo con la literatura per se, en general, es que es elitista. Claro. Para poder leerla tienes que saber escribir, tienes que saber leer. Entonces, ¿cuántos homosexuales realmente saben leer y escribir? ¿Cuántas personas realmente pueden llegar a leer y escribir? Y le dan tiempo, sobre todo a literatura académica. Eso por un lado. Y por otro, pues yo sí soy más analista desde lo visual. Y sí, me viene a la mente justamente como toda la historia que existe a través de la ficción, cine y representación homosexual tanto en el cine y la televisión, y me parece que ha existido incluso mucho antes que la literatura. Y sí es fuerte porque desde el cine sí ha habido una crítica interesante pero también muy coja, y podría resumirse de la misma manera. En el cine los personajes empiezan siendo secundarios y ridículos y empiezan a crecer a partir de ciertas películas. Y entonces, sí, me hace mucha reseña porque ahora mismo yo en algún núcleo donde hay varias personas LGBT menciona Adonis, no se va a saber a qué me refiero, pero si me refiero, por ejemplo, a la Manuela de Lugar Sin Límites, estalla la conversación. Entonces ahí sí me viene otra vez esta venita de pinche academia. Bueno, que al final Lugar Sin Límites es un libro, ¿no? de José Donoso, pero claro, tienes razón, la literatura es el arte, es elitista, pero considero que sí tuvo un impacto en esta época, porque justo las personas que estaban como involucradas en estos movimientos también estudiantiles, en estos movimientos sociales, pues eran intelectuales, ¿no? A fin de cuentas eran personas que estaban en las universidades, en la academia, personas que estaban escribiendo, y por lo menos si no impactó como en otros grupos, en otros lugares, sí impactó en ese grupo y generó cierto cambio que incluso dentro de la academia o dentro del mundo intelectual no había. Y bueno, ahora que estás mencionando esto del cine, justo aquí en la primera parte del contexto sociohistórico, se menciona también que este impacto a finales de los 70 y principios de los 80 no solo fue en el ámbito literario, también fue en el arte en general. También empieza a haber obras de teatro. Esta Nancy Cárdenas, por ejemplo, presenta una obra, ¿no? que después se la prohibieron, pues la quitaron ahí de la cartelera, pero empieza a haber movimiento también de obras teatrales, de pintura. Entonces es algo que permea más allá de lo literario, es un movimiento que está impactando pues de forma, no voy a decir global, porque también hablar de globalidad en América Latina, en México, es difícil, pero sí llega como a más campos y a más personas. Así es que antes no se presentaba, y esto también tiene que ver pues con los cambios sociales que se están dando, y también con el proceso un poco de modernización, otra vez cuestionable el término, que se está dando también en América Latina y en México. Entonces eso se puede ver también en esta parte. Otra cosa que también me suena, me hace ruido, es que en uno de los conversatorios que estuve mencionaban mucho acerca de cómo lo que nosotros consideramos como historia de lo LGBT en realidad no es la historia de lo LGBT, es la historia que se ha recuperado, lo que ha tenido el privilegio de ser documentado, más no es la verdadera historia, porque históricamente han existido otras luchas que no han sido documentadas y que no han sido contadas porque no se habla en español, porque no hubo en su momento cómo documentarlo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ya asumimos que es nuestra historia, en realidad no lo es una historia secuestrada. Entonces ya sabes de qué tienes que hacer tu siguiente película. Así es. ¿Ya lo comprometimos? Justo para eso es, ¿no? Para que partamos de aquí y que motive a hacer más estudios, más investigaciones, que vengan más cosas. Sí, así sí, funciona también la investigación. Una no puede poner todo ahí, sería imposible. Un proyecto
inacabable, se aporta como un granito de arena para que venga alguien más y pues lo complemente. Que por ejemplo me surge la idea de, pues ahorita estamos viendo el arco iris de la disidencia y podríamos llegar a cuestionar esta negociación, esta cuestión del poder, pero digamos que ya la resolvimos. Lo que sigue, ¿será que habrá después el arco iris de la cultura del cuidado, por ejemplo? O sea, que esta es una parte, y que en el entonces de 1977 y antes, pues no había esto, y por las disidencias hay un poco más, hay un empuje, y así va a haber un poco más, ¿no? Y es lo padre de encontrar más cosas como esto, que nos vayan guiando, que nos vayan situando, que nos hagan reflexionar. Pues eso es... Gracias. Yo creo que ya están cansados. Ay, ¿así por qué? No, yo quiero comentar porque justo ese libro se quedó pendiente para presentar en un lugar que yo tenía hace unos años. Entonces ya no lo hicimos, entonces ya no lo leí, no se armó al final allá en Arcano 21. Y me quedaba con ganas como de saber de qué iba. Bueno, para empezar, felicitarte por el título. Me parece que al hablar del arco iris y de la disidencia es importante porque no nada más es como hablar del arco iris y el pride y brillos y ¿no? Qué bonito, vamos a marchar todos de brillitos y con tacones, ¿no? Sino como más bien la disidencia, ¿no? O sea, que creo que es muy importante destacar. Entonces creo que con el título, bueno, ya abre mucho panorama, no solamente a esta parte, ¿no? Que muchas estamos como familiarizados o nos familiarizamos mediante esta folclorización o demás, ¿no? Entonces me parece interesante por ese sentido. Me gustaría leerlo para poder darte un comentario mucho más profundo, pero creo que es importante también destacar cómo este libro ha permeado particularmente a Lalo y cómo ha ido justo construyendo su disidencia desde que le conozco, ¿no? Y cómo ha sido un ejemplo claro de esta disidencia. Ignacio también dice que sí, pero como esta parte de no solo soy el gay buena onda o el gay que tiene el arco iris y hay otros son amorosos, sino como la Jota disidente que se cuestiona esta cuestión de, pues no solo lo sexogenérico, sino como su habitar el mundo, ¿no? Porque muchas veces no nos cuestionamos este habitar. Y qué bonito se siente cuando, bueno, puedes congeniar con el sexo género para poder hacer esta disidencia presente, ¿no? Pero pues hay muchas disidencias y muchas formas de hacerlo, pero qué bonito es empoderarse desde esto que es el sexo género. Y qué bien que es un granito de arena, como lo señalas, para que, bueno, aquí en Chiapas, que la mayoría de gente no tiene un nivel educativo alto, que ni siquiera muchos en la universidad han leído cuestiones básicas, ¿no? Que sí es académico, que sí hay un privilegio, pero que bueno, desgraciadamente también hay que luchar por eso desde la academia, ¿no? Acercar ese conocimiento. Entonces creo que un libro así, que analiza novelas que ya existen y que les da como este sentido teórico o de investigación, es como un buen acercamiento a quienes desconocen de ciertos movimientos o cierta literatura gay en México, pero creo que particularmente en San Cristóbal es un muy buen apunte y muy buen libro que creo que habría que hacerle más difusión. Muchas gracias. ¿Cuánto está de compartir? Justo el rollo aquí es, por ejemplo, de alguna manera la disidencia no termina yendo, no hay límites para eso, ¿no? Y yo me di cuenta de eso en alguna plática también aquí y también de diálogos divergentes, en donde hablamos de los ecosics. Los ecosics son los esfuerzos para corregir la identidad de género. ¿Tú cómo es? La orientación sexual e identidad de género. Sí, entonces son ecosics. Entonces yo lo platicaba desde mi parte sexoafectiva, en que, bueno, pues sí, cuando eres jotito, tu mamá te dice que no tengas las manos así, y empieza a haber un panóptico de no hagas esto, no hagas el otro, no hagas eso. Y yo lo sentía muy propio, y muy mío, y muy de mi disidencia, ¿no? Pero justo empezamos a platicar, y me dice una compañera de ahí, oye, yo antes, o sea, batallaba mucho porque yo era muy ruda, yo era muy imponente y todo, y mi mamá me decía, no seas así. Entonces empezó a ver, sí, yo también, pero de parte de mujeres o de personas, hombres, transgénero, o de cisgénero que estábamos alrededor, y empezábamos a ver que quizás los ecosics
no, por lo mismo que no dice ECOSIG H, I, G o ECOSIG LGBT, creo que es una parte en la que creo que todos podemos tener disidencia contra este sistema patriarcal, porque a todos de alguna manera, el ECOSIG empieza desde el rechazo. O sea, tu familia, alguien que te quiere, que tienes ancla emocional contigo, no le gusta algo, impone ciertos cambios y desde ahí empieza, desde el rechazo, y no es exclusivo de los LGBT. También una mujer, un hombre, oye, no seas asexual, ya consíguete a alguien, y existe esa presión. Eso también es un esfuerzo de corrección de género y eso. Entonces, pues de ahí como que los invito también a ustedes a reflexionar si necesitan alguna disidencia, ejercer alguna disidencia o algo así. ¡Todita radical! Oigan, ¿dónde se puede conseguir el libro? Yo ya me voy a ir a favor ahora, perdón, pero quisiera saber... ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí lo tenemos, tiene un costo de 250 y pues esto, aquí nos encuentran todas las semanas. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muchas A gracias ti. por acompañarnos. Hay más chela. Pues felicidades, Alejandro. Muchas gracias. Qué bueno, ¿verdad? Porque ese libro ya es disidente, Está en un lugar distinto. y además Felicidades. pues qué bonito que se esté leyendo, digamos, colectivamente, ¿verdad? Y que unos dijeron lo leído una y otra vez y y lo entendieron de manera diferente cada vez que lo leyeron. Y eso indica que un libro pues tiene vida en la medida que se lee. El libro es como un vacío, si no se lee, se le guarda. Y aquí cobra vida y eso es fabuloso. Qué bueno. Felicidades. ¿Qué les pareció? ¿Una opinioncita? ¿Algo? ¡Qué bárbaro! Pues se me ha hecho corto, ahora que me siento. Pues muchas gracias por venir, Muchas chicos. gracias por acompañarnos. Como les comento, pues el diálogo no se acaba. Tenemos actividades por la Semana Cultural de Diversidades, en donde van a estar incluidas todas. Tenemos hoy, pues fue esta de Diálogos Divergentes, que fue la presentación del libro. Mañana, en el Paliacate, voy a estar presentando Si las cavernas hablaran, monólogo travesti de la no historia. Por si gustan visitarnos, ahí vamos a estar a las 8. Sí. También mañana y aquí a partir de las 6 se va a estar haciendo la presentación de la película El oficio de las sombras con la presencia de la directora. Y antes de esta peli, del documental, en Taniperla se va a estar presentando Esas Ellas Nosotras, historia de la lucha lésbica en San Cristóbal de las Casas. También van a estar las directoras. Sí, y se les aconseja checar la cartelera porque hay muchos eventos y el domingo la marcha a las 11 a.m. en la unidad administrativa por si les gusta participar. Invitar gente también se vale. Y ahí sí pueden tirar brillillo y tal. Sí, ahí sí. Ahí es para También vamos a llevar quitar consignas, pero no, brillito se vale. También vamos a tomar Pues Ignacio, solamente agradecerles por venir. Siempre son bienvenidos a organizar y a compartir el espacio cuando quieran. Pues eso, Perritas Bazar es un espacio comercial, pero yo creo que en hacer activismo y en ser orgulloso de lo que somos todos los días y de alguna forma en el papel y el rol que nos toca, ¿no? Por eso la tienda tiene también como objetivo compartir el espacio con artistas y creadores de la comunidad y mujeres. Así que muchas gracias por venir. Si se les ocurren ideas para la próxima. Claro. Y gracias a Lalo.